¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en Impacto Económico. Revisamos a continuación todas las políticas de inclusión social, las oportunidades de negocio y también los acuerdos internacionales. Acompáñanos. Aquí tenemos los detalles. Iniciamos con Brasil. Autorizó la tercera aerolínea europea de bajo coste para que opere desde Londres hasta Sao Paulo y Río de Janeiro. La Unión Europea cumple con el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para la compra de gas natural licuado, pero clama a Washington por precios competitivos. Nuevo reto se encamina para Colombia en el sector de la extracción de hidrocarburos no convencionales. El nuevo presidente de la Casa de Nariño, Iván Duque, deberá definir si da luz verde o no al fracking. Las implicaciones las revisamos hoy en nuestra lista económica. Una reciente decisión del actual gobierno de Brasil reafirma el modelo de Michel Temer, que está más abierto al mercado extranjero en el terreno de la aviación civil. La Agencia Nacional de Aviación Civil brasileña autorizó a la aerolínea noruega de bajo coste Norwegian Airlines para que opere con vuelos regulares en ese país, en una decisión histórica que convierte a la compañía europea en la primera de este tipo de vuelos en actuar dentro de esa nación suramericana. La empresa de aviación noruega es la tercera de mayor bajo coste en el territorio europeo y pidió prestar su servicio desde Londres hasta Sao Paulo y Río de Janeiro en el año 2019. En años recientes, aerolíneas nacionales habían luchado por cambios regulatorios que ayudaran a reducir sus costos. Sin embargo, fue una empresa extranjera la primera en conseguir la autorización por parte del gobierno. También otras compañías aguardan por la autorización de Brasil para así operar en la aviación de bajo coste. Entre ellas se encuentra también la Flybonding y Avian. Revisamos más información. El gobierno de la República Oriental del Uruguay obtuvo un importante logro en cuanto a los índices de bienestar proporcionado a la población. Esto sucedió durante el transcurso del año 2017. Revisamos los datos. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza pasó de 9.4% en 2016 a 7.9% en 2017, mientras que la pobreza en los hogares descendió un punto porcentual y se situó en 5.2%. Las autoridades señalan que este resultado es producto del aumento de los ingresos en los hogares con respecto a los precios y la mejora también del nivel de ocupación de las personas con menor nivel socioeconómico. Otro factor positivo que incidió en la disminución de la pobreza en Uruguay fue el pago de las jubilaciones, que ha sido adaptado al índice medio de la escala salarial de ese país. Por último, el ministerio registró una tasa de desempleo de 7.9%, lo cual ha dejado una décima del punto porcentual de los 7.8% del año 2016. Los productores panameños le dieron un ultimátum el miércoles al gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Sigue repercutiendo en redes sociales, también en la vida real. Quieren que dé respuestas concretas a diversas peticiones del sector antes de convocar a una huelga masiva. Los detalles a continuación. Gremios y productores asociados con la ganadería y maquinaria agrícola encabezaron acciones de protestas simultáneas en varias zonas del país para llamar la atención del gobierno nacional sobre requerimientos del sector. A la acción de calle se sumaron estudiantes de agronomía frente a lo que puede ser la antesala de una huelga masiva de no lograr una respuesta gubernamental. En este sentido, el presidente Juan Carlos Varela habría acordado reunirse con los gremios en el Consejo de Gabinete. Sin embargo, las peticiones que no pueden esperar, según los productores panameños, giran en torno a la disminución masiva en la importación de alimentos, también que las autoridades del Departamento de Protección de Alimentos, del Ministerio de Salud y de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia cumplan con su labor. Otras de las exigencias de los productores consiste en tener facilidades en los protocolos para exportaciones y un laboratorio de toxicología para concretar la seguridad fito y sanitaria del país. Los gremios se mantienen en alerta a la espera de la respuesta gubernamental, así como las autoridades negociadoras.
Y el bloque comunitario europeo reclama a Lima un incumplimiento en el acuerdo comercial que se rige entre las partes desde hace 5 años. El portal web del diario Gestión titula de la siguiente manera: Unión Europea preocupada por la falta de progreso de Perú en lo laboral y también en el ámbito ambiental. En una carta dirigida al ministro de Comercio Exterior y de Turismo, Roger Valencia, miembros de la Unión Europea expusieron su preocupación por la falta de avances en materia laboral y comercial desde el Tratado de Libre Comercio entre ambas partes. La Unión del Viejo Continente, a través de la persona de Cecilia Malmström, recordaba que el TLC se incorporó a través de un título de comercio y desarrollo sustentable con compromisos legalmente vinculantes, los cuales Lima no está cumpliendo porque en lo laboral, según Malmström, hay deficiencias en la aplicación efectiva de los convenios que estaban pactados en la OIT en el 87 y el 98 sobre la libertad de asociación y protección de los derechos de los sindicatos y la negociación colectiva. Además, señala que Perú tiene uno de los niveles más altos de informalidad dentro del mercado laboral y alto índice de trabajo infantil. Una realidad que también revisamos en nuestro espacio al día de hoy. Tiempo de la primera pausa en Impacto Económico. Al regreso hablamos también de la Unión Europea y cómo ha solicitado a los Estados Unidos pues que estén con precios que sean competitivos dentro del mercado. De todo esto se habla cuando se está aportando un tema sensible y es el uso conjunto de gas natural. De eso hablamos al volver. Acompáñanos. La Unión Europea se pronunció este jueves, ha dicho que está cumpliendo con un acuerdo alcanzado con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos para así comprar más gas natural licuado a ese país, pero ha pedido al gobierno de Washington que haga más competitivos los precios que tienen en el mercado actual. En su encuentro del mes anterior para solicitar a Trump la eliminación de los nuevos aranceles previstos, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordó trabajar para aumentar las importaciones de soya y también de gas natural licuado procedente de los Estados Unidos hacia el bloque comunitario, pero que sería a un precio competitivo. La única condición que ha puesto la Unión Europea. Asimismo, han solicitado a Washington eliminar las restricciones burocráticas sobre las exportaciones de dicho recurso energético hacia Europa. Según la Unión Europea, desde la llegada de los primeros suministros estadounidenses en el año 2016, las importaciones acumuladas en el bloque de los 28 de este gas natural licuado procedente de Estados Unidos alcanza ya los 2.800 millones de metros cúbicos. Los expertos se han pronunciado y señalan que la decisión de Bruselas de publicar los datos comerciales históricos es inusual y que forma parte del impulso de ese bloque para influir en Donald Trump y mostrar los flujos comerciales libres de aranceles que pueden beneficiar a los Estados Unidos. Sobre todo, este sería un ejemplo, un espejo en el cual el presidente Trump podría mirarse. Desde el primer envío a la Unión Europea en abril del 2016, las importaciones comunitarias de gas natural licuado de Estados Unidos ya alcanzaron los 2.800 millones de metros cúbicos y la proporción de las exportaciones estadounidenses a la Unión Europea se duplicó de 5 a 10% en 2016-2017. El asesor comercial de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y altos funcionarios de comercio de la Unión Europea viajarán a los Estados Unidos para reunirse con sus homólogos y llevar adelante las discusiones el 20 de agosto. Y en Grecia, el índice de precios al consumidor aumentó en el 7º mes del año. Revisamos los datos ofrecidos por la Oficina de Estadística del país heleno, Elstat. En julio, el índice de precios al consumidor aumentaba en 0.9% con respecto a similar periodo de 2017, impulsado fundamentalmente por el incremento de 3.4% que sufriera el precio del transporte debido a la escasez de combustibles. Asimismo, el sector de las telecomunicaciones y los alimentos registraban alzas de 3.3% y 1.5 puntos porcentuales de manera respectiva.
El gobierno de Arabia Saudita garantizó que mantendrá el suministro de petróleo a Canadá a pesar de la crisis diplomática abierta entre ambos países. Veamos detalles. El ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudí, Khalid Al-Falih, aseguró este jueves en un comunicado que la exportación de petróleo a Canadá no se verá afectada por asuntos políticos. Asimismo, señaló que la crisis en las relaciones saudíes-canadienses no afectará de ningún modo las relaciones de la petrolera saudí Aramco con sus clientes en Ottawa. Riad ha tomado varias medidas de represalia contra Canadá después de que la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Chrystia Freeland, pidiera la semana pasada por Twitter la liberación del activista Samar Badawi, detenida días antes por las autoridades saudíes. El gobierno saudí consideró la queja canadiense como una injerencia flagrante en los asuntos internos del reino y en respuesta expulsó al embajador de Canadá el lunes pasado. Además, llamó a consultas al jefe de su misión diplomática en Ottawa, ordenó congelar las nuevas transacciones comerciales e inversiones con el país norteamericano y suspendió los vuelos a Toronto de la aerolínea estatal Al Saudia. Por su parte, el Banco Central de Arabia Saudí ordenó la venta de activos canadienses por la disputa y Riad suspendió todos los programas de tratamiento de pacientes saudíes en hospitales de Canadá y su traslado a otros países. También ordenó a miles de saudíes que estudian en territorio canadiense gracias a becas otorgadas por el Ejecutivo que abandonen el país norteamericano y canceló todas las compras de cereales procedentes de Canadá. Sin embargo, ante esta situación, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó que su país no romperá los lazos con Arabia Saudí y, en tono conciliador, afirmó que Riad está avanzando en materia de derechos humanos. La expansión del intercambio de bienes perderá impulso durante el tercer trimestre de 2018 debido al aumento de las tensiones arancelarias. Así lo afirmó la Organización Mundial del Comercio. Los más recientes pronósticos han dado un indicador de las perspectivas del comercio mundial y se ajustan a las previsiones emitidas antes por la Organización Mundial de Comercio, que estimó una contracción del crecimiento del volumen de intercambio de las mercancías en 4.7% para 2017 y que iría hasta 4.4 puntos porcentuales en el presente 2018. Este índice, que mide el impulso en el crecimiento del comercio mundial, establece que las lecturas de 100 indican crecimiento en la línea de las tendencias de mediano plazo, mientras que las lecturas superiores a esa cifra sugieren un crecimiento. En tanto, las inferiores alertan sobre un declive. Así es como lo explican. En ese sentido, la caída comercial a nivel mundial responde a la disminución constante de los pedidos de exportación a lo largo del presente año, cuyo registro apenas marca el número 97. Asimismo, la producción y la venta de automóviles están en un aumento ligero, pero permanecen por debajo de la tendencia al situarse en 98. El reporte de la OMC concluye en la lectura que apunta a una ralentización del comercio en los próximos meses en consonancia con las tendencias a medio plazo. Y miramos hacia China porque continúa con su política de reforma y apertura enfocada en los cambios que pueden hacerse dentro del país para así dinamizar su mercado. Tenemos detalles con nuestra corresponsal en China, Isaura Díez. Veamos. China apuesta por una mayor reforma dentro de las funciones gubernamentales con el fin de propiciar un mejor entorno empresarial. Los funcionarios piden más esfuerzos para racionalizar la administración del gobierno, delegar más poderes y mejorar la regulación y el servicio. Por ejemplo, una persona tiene que ir a diferentes departamentos del gobierno para tratar con un negocio. Si usted va a un departamento y solo termina una parte del negocio, no hemos cumplido nuestro propósito. Queremos lograr que si 10 departamentos del gobierno se involucran en un negocio, la persona pueda manejarlo todo con una sola vez que venga al gobierno. El gigante asiático busca tratar las principales preocupaciones de las compañías y las deficiencias institucionales con el objetivo de crear un entorno empresarial de clase mundial en China. Entre las últimas medidas aprobadas por las autoridades está la eliminación de unos 17 permisos administrativos, como el que necesitaban tener los residentes de Taiwán, Hong Kong y Macao para trabajar en la parte continental.
En el proceso de impulsar el desarrollo de alta calidad y construir una economía modernizada, nuevos campos de inversión seguirán emergiendo. Además, mejoraremos grandemente en el ambiente del negocio y cortamos costes de operación. Todas estas medidas aumentarán aún más la vitalidad de las empresas en la inversión. La segunda mayor economía del orbe está enfocada en la apertura económica y promueve el acceso de inversores extranjeros a sectores como el manufacturero, las finanzas, las telecomunicaciones, educación y vehículos eléctricos e híbridos. Según cifras oficiales, durante el primer semestre de este año se establecieron más de 29.000 empresas de inversión extranjera en China. Me parece que el comercio internacional eleva la calidad de vida porque hay muchos productos de buena calidad que son producidos en el extranjero. Entonces, a través de la importación, se traen estos productos que nos pueden hacer la vida más cómoda. Por ejemplo, en mi casa, algunos productos electrónicos que utilizamos son extranjeros y los hemos utilizado por mucho tiempo. El modelo económico está dirigido hacia nuevos factores de crecimiento enfocados en la innovación y las nuevas tecnologías. Por ese motivo, los esfuerzos para mejorar los servicios gubernamentales buscan un equilibrio adecuado entre el gobierno y el mercado para permitir que este último desempeñe un papel decisivo en la asignación de recursos. Isaura Díez, Telesur, Beijing, China. Tiempo de una pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos el reto petrolero que tiene ante sí el nuevo gobierno de Colombia. ¿Fracking o no fracking? Esa es la cuestión. Ya le contamos. Luego de asumir la presidencia de Colombia, Iván Duque tiene en sus manos una importante decisión: posicionar o no a ese país en la extracción de hidrocarburos no convencionales. En nuestra lista ampliamos en qué consiste esta polémica técnica conocida como fracking y cuál es el contexto actual para Colombia, ahora con un nuevo gobernante en la Casa de Nariño. La fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking, es una técnica de extracción de gas que perfora hasta alcanzar la roca porosa en el subsuelo, mediante la inyección a alta presión de grandes cantidades de agua, con aditivos químicos y arena. El objetivo de este proceso busca liberar el gas esquisto, que es un tipo de hidrocarburo en estado gaseoso, y cuando comienza a fluir de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. Actualmente, dos potencias y dos países de Sudamérica impulsan el fracking. En este contexto, Estados Unidos y Canadá son pioneros en el uso de la técnica de fracturamiento hidráulico, mientras que en la región Colombia y Argentina están en exploración. Estados Unidos, a mediados de la década de los años 70, vio la crisis petrolera que paralizó la economía mundial, provocando un descenso en la extracción de petróleo del país, pues de un pico de más de 10 millones de barriles diarios, pasó a aproximadamente la mitad en 2009, de forma que Washington dejó de ser exportador y pasó a convertirse en importador, con un consumo creciente de 18 millones de barriles diarios. Sin embargo, en 2010, Estados Unidos acudió al fracking, con el objetivo de afrontar la caída de los precios del barril de los países OPEP y otros productores, que vieron caer su cotización de $100 en el 2014 a 30 en el 2016 y reposicionarse a nivel mundial. El periodo autoeficiencia energética estadounidense llevó al cartel OPEP y a algunos países productores no miembros en 2016 a recortar los niveles de producción para recuperar los precios del barril. Sin embargo, el fracking ocasionó una sobreoferta de crudo en el mercado de los países no OPEP, la cual tuvo un aumento de 64% en 2017, situación que fue aprovechada por Estados Unidos, pues aumentó su importación de crudo debido al derrumbe de los precios del petróleo.
Pero detrás del fracking y la estrategia geopolítica de la Casa Blanca para bajar la dependencia de los mercados del crudo de Medio Oriente y de obligar a los países que tienen un uso soberano sobre los recursos, no todo es tan rentable. Le contamos a través de los números que tienen el porqué. En 2014, los productores independientes del fracking calculaban que por cada dólar obtenido por venta de este gas, se tenía que hacer una inversión de $1.5 para su perforación y extracción. El desbalance entre costos y ganancias está motivado por la rápida caída que experimenta la técnica con respecto a medios convencionales. Según la Agencia Internacional de la Energía, para 2014, se necesitaban 2.500 pozos nuevos al año para mantener la producción de 1 millón de barriles al año en el yacimiento de Bakken, en Dakota del Norte, mientras que en Irak se necesitaban solo 60 pozos para obtener los mismos resultados. Asimismo, los pozos explotados por el fracking reducen su producción entre un 60 y 70% solo el primer año, mientras que los tradicionales la reducen un 55% en los 2 primeros años. Y es importante decir que en el caso de Colombia, la técnica de extracción no convencional de hidrocarburos juega un papel importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el país es el cuarto productor de crudo en toda la región, sus niveles de reservas no sobrepasan la década de vida. Frente a este escenario, Colombia está corriendo la misma suerte de Estados Unidos de convertirse en un mercado importador de combustible. En la ronda de licitaciones para exploración y explotación de pozos en 2014, el entonces presidente de la estatal colombiana Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dijo que el país no podía darse el lujo de no hacer el fracking y de un total de 98 pozos ofrecidos, 19 iban a ser destinados a la extracción mediante esta técnica. Mientras tanto, a finales de 2016, un informe denominado Mapa de Tierras de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos clasificó 43 bloques en territorios colombianos como yacimientos no convencionales. En el asomo de la práctica del fracking, gana espacio Colombia. El país necesita sumar 2.000 millones de barriles de crudo a sus actuales reservas, calculadas en 1.782 millones de barriles, equivalentes a 5.7 años de consumo. La Asociación Colombiana de Petróleo señala que la industria puede aportar 100 billones de pesos en ingresos fiscales para el periodo 2018-2022, pero requiere para ello inversiones anuales por 7.000 millones de dólares en proyectos de exploración y explotación, además de una reforma tributaria para reducir las cargas impositivas a las transnacionales que le otorguen licitaciones. En este mismo contexto, la directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el mes de julio dio a conocer algunas de las nuevas pautas que harían más competitivo el mecanismo de asignación de las áreas para la exploración, los cuales contemplan sistemas de contratos flexibles, la posibilidad de que las empresas propongan explorar en áreas en las que están interesadas y no en las ofrecidas por el gobierno, y trasladar sus compromisos exploratorios a otras áreas otorgadas a las compañías, en caso de tener problemas de licencia ambiental, sociales o baja productividad. Al escenario de la justificación económica que abre las puertas del fracking en Colombia, se agrega la posición tibia sostenida por el presidente Iván Duque, quien durante su campaña presidencial planteó discusiones y consensos entre la industria, expertos y las comunidades para llevar adelante la técnica. Y las comunidades colombianas también se han pronunciado, lo han hecho teniendo como precedente los daños causados por el fracking en otras regiones del mundo. Así lo han dicho, rechazan la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales dentro de ese país. También lo vemos en el portal web El Espectador, lo refleja en uno de sus titulares. Radican proyecto de ley para prohibir fracking en Colombia. El 1 de agosto anterior, la Alianza Colombia Libre de Fracking, que reúne a más de 100 organizaciones, colectivos y académicos, presentó en el Congreso un proyecto de ley que consta de 8 artículos. El instrumento busca prohibir la exploración y explotación de yacimientos que no sean convencionales de hidrocarburos dentro de Colombia, y esto como medida de protección al medio ambiente, a la salud y también para prevenir conflictos socioambientales que estén asociados a esas actividades. Agregan la necesidad de iniciar un proceso de transición energética para así superar la situación de riesgo de daños irreversibles a la naturaleza. Y en medio de esta realidad de desesperación por mantener sus niveles de producción de crudo y de extender las reservas, surge un interrogante. ¿Qué tanto se dejará llevar el nuevo gobierno de Iván Duque a la cabeza para explotar sus yacimientos por medio de técnicas no convencionales como el fracking? Una gran interrogante que habrá que esperar a que amanezca para conocer mucho más. Después de este alto costo económico del fracking, el nuevo gobierno pudiera impulsar otros sectores productivos que hagan menos dependiente al país de esa industria extractiva de los hidrocarburos.
Así llegamos al final. A usted las gracias por acompañarnos, mientras queremos mostrarles antes de irnos exactamente cómo están los indicadores petroleros en esta jornada. Precio del petróleo intermedio de Texas gana 0.16. Aquí lo mostramos junto a usted en este instante para que pueda conocer exactamente cómo se encuentra. Ganó 0.16% frente al cierre del miércoles y ganó también en el marco de los $66.92 el barril. Es decir, estamos hablando de 456.45 yuanes. También tenemos que hablar del barril Brent, que en referencia de Europa, hay que mostrarles, aquí está en unos $72.34 el barril. Así se ha cotizado durante la jornada, subió 0.17% en contraste con la jornada anterior, en la que se encontraba en 493.42 yuanes. Seguimos revisando otro de los factores de referencia. El crudo venezolano bajó a $65.87, equivalentes a 450.18 yuanes. Es el valor de un petro, la criptomoneda que ha creado el gobierno bolivariano de Venezuela. Indicadores del petróleo durante esta jornada, en la que hablamos también de cómo Colombia está queriendo implementar el fracking. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Impacto Económico. Será hasta la próxima.